Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hoy hemos venido con un tema que parece muy manido, pero es que tenemos que darle muy duro al tema de la corrupción. La corrupción está deslegitimando la democracia, desprestigiando los partidos, acabando con la confianza de la gente. En nuestro país en particular, que no es el único, pero en nuestro país está afectando las tres ramas del poder: el ejecutivo, el legislativo y la justicia. Es muy grave lo que viene ocurriendo. Para hablar sobre el tema, hemos invitado a dos personas muy importantes. Empiezo por las mujeres: Consuelo Ahumada, profesora del Externado de Colombia, y he invitado, como vamos a seguirlo haciendo, a uno de los precandidatos a la presidencia de la República, el doctor Rafael Nieto. Muchísimas gracias a los dos por aceptar hablar de este tema tan espinoso, pero que es fundamental para sacar adelante nuestro país. ¿Ustedes creen que la corrupción hoy es peor que antes, o es porque el tema de los medios, de la tecnología, está permitiendo la visibilidad? Empecemos en este caso por los hombres. Yo sí creo que es peor que antes. Creo que es peor por varias razones. Una es sin duda el impacto del narcotráfico en la modificación de los valores éticos y culturales de la sociedad colombiana. El narcotráfico invita a la idea del dinero fácil y rápido, sin mayores esfuerzos, y más allá de que mucha gente nunca se haya metido en el tema del narcotráfico, sí permeó la manera en que se debía entender el progreso, el éxito, el ascenso. La gente pretende hoy ser rica de la noche a la mañana, pretende ascender muy rápidamente, sin mayor esfuerzo, sin sacrificio. Reemplazar el esfuerzo. El trabajo personal, el sudor, el esfuerzo, por unas victorias, por unos éxitos rápidos y fácil, y lo mismo es posible decirlo en relación con el dinero en particular. Pero hay otra razón, es que antes teníamos unas cortes que estaban por fuera del problema de corrupción y hacían su tarea de juzgar a los corruptos. Lo encontramos en el proceso 8000, lo encontramos en el tema de la parapolítica. Hoy sabemos que los magistrados también están inmersos en el problema de corrupción. Consuelo, ¿usted comparte la opinión de que se ha agravado el tema de la corrupción? Yo creo que sí se ha agravado, pero también es más visible. También estoy de acuerdo con Rafael en que el tema del narcotráfico tiene una influencia grande, pero sí hablamos de 2, 3 décadas, pero también un tema que tiene una influencia enorme, que es el tema de todas estas políticas económicas, neoliberales, del dinero fácil, de los héroes son los que ganan más, independientemente de cómo lo hagan, de la cultura de valerse del Estado, de meterse al Estado, de que lo privado está por encima de cualquier otra cosa. Entonces es más notorio, yo diría, los últimos 20 años. Bueno, les pregunto algo. En los países donde la democracia está más madura, pues los temas de polarización se llaman diferencias ideológicas, y los debates en el Parlamento y en el Congreso son tremendamente difíciles. Pero aquí en Colombia el tema de la polarización, del enfrentamiento Santos-Uribe, pues la gente le echa la culpa mucho del tema. Tiene la polarización, que para mí es un enfrentamiento partidista y político, ventajas para el tema de evidenciar la corrupción, ¿o usted cree que es ajeno el tema de la polarización a eso? ¿Hay persecución? Por ejemplo, usted que pertenece al partido de Álvaro Uribe, que se llama Centro Democrático, ¿usted cree que ha habido persecución a su partido? ¿Y usted cree que para defenderse también han evidenciado cosas, o cómo lo ve? Yo no tengo la menor duda de que ha habido persecución al Centro Democrático. Y además parece ahora bastante claro que en esa persecución participaron activamente algunos de los magistrados y otros cercanos a los magistrados que hoy están acusados de corrupción. Eso está bastante claro. Basta oír con los audios de algunas de las grabaciones que se le hicieron a Leonidas Bustos, que hoy está metido en el centro de las acusaciones por corrupción en la rama judicial, donde queda evidente y claro que algunas de las decisiones que se tomaban se hacían por razones de carácter político y no porque hubiera evidencias en el Estado de Derecho. ¿Y ustedes, para defenderse de esa presunta persecución, han evidenciado también temas de corrupción que antes... No, la verdad es que yo creo que en algún sentido sí es positivo que haya un ejercicio claro de gobierno y oposición.
y la oposición haga fiscalización de la gestión del gobierno. Y en ese sentido, cada vez que nosotros hemos tenido noticia de que ha habido problemas de corrupción, lo hemos señalado. Yo creo que eso es útil y es útil para la democracia. Pero creo que son cosas distintas. Es decir, una cosa es la polarización y otra distinta el juego necesario del control de la acción del gobierno por parte de la oposición. ¿Qué opina, Consuelo? Uno de los argumentos que levanta Álvaro Uribe en este momento y defiende, bueno, en este momento no, desde hace ratico lo está defendiendo, es que es un perseguido político y que todos sus ministros y todos sus funcionarios son perseguidos políticos. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Es lamentable que la Corte las Cortes estén en este momento metidas en este tema de corrupción, pero la Corte desempeñó un papel fundamental en el gobierno anterior. En el tema de la denuncia de la parapolítica, las chuzadas, de toda una serie de elementos que ahora no se pueden desvirtuar en aras de que hay funcionarios de la Corte que son corruptos. Consuelo. Digamos que debe haber varios de los acusados en el gobierno de Álvaro Uribe, como desafortunadamente ocurre en este gobierno y en otros, con causas muy justas para ser acusados. Pero algunos, ¿usted no le parece que tienen prácticas muy similares a las que se han venido adelantando en el país en otros gobiernos? Sí, claro. La corrupción no solamente es el gobierno. No, pero digo yo, que están acusados y en la cárcel y todo por ejercer prácticas que no las defiendo, me parecen espantosas, pero que son igualiticas a las de que siempre se hicieron. Pues ha habido unas prácticas realmente lamentables. De hecho, bueno, el presidente Uribe les decía, bueno, huyan del país, salgan. Es decir, estos temas se agudizaron de una manera muy clara durante el gobierno anterior. Y haberlos llevado a la cárcel y todo lo demás, es decir, el caso de Uribito, por ejemplo, el caso de todo esto que se pintan ahora como perseguidos políticos, es decir, eso no tiene presentación. Que haya corrupción ahora entre el gobierno, claro que la hay, y muchísima. Pero que el gobierno de Uribe venga a decir, o que los funcionarios del gobierno de Uribe y que el mismo gobierno de Uribe venga a atacar a este gobierno como el gobierno corrupto de ahora y el anterior como si no lo fuera, no tiene ningún sentido y el país lo sabe afortunadamente. A ver, Noemí, yo creo que la corrupción no tiene ni partido ni color político. Nada más corrupto en Colombia que las administraciones de izquierda en Bogotá. Esas eran mafias organizadas trabajando al interior de la administración, desde el alcalde para abajo. Toda la administración era corrupta. Bueno, ustedes dos están haciendo unas afirmaciones de... Yo lo puedo afirmar. Claro. Me parece que la administración de Samuel Moreno era una administración profundamente corrupta toda. Yo lo que quiero decir con esto es que ni el Partido Centro Democrático, ni ninguno de los partidos en Colombia, ni siquiera el Polo, se salen del problema de corrupción. Nosotros también hemos tenido corruptos dentro del partido. No, mire lo de Odebrecht que claramente, salpica... Pero quiero decir, nosotros también hemos tenido corruptos. Eso está fuera de la discusión. No tiene color político y no tiene ideología la corrupción, está claro. Lo que sí hay que tratar es de distinguir. Así como tuvimos corruptos, Consuelo, yo no tengo la menor duda que en algunos casos el sistema de administración de justicia ha servido para perseguir por razones políticas a funcionarios de la administración de Uribe que no se les puede acusar de corrupción, que es una cosa distinta. Es decir, coincido con usted en que tuvimos problemas de corrupción. Eso es innegable. El mismo presidente Uribe lo ha reconocido. Pero yo también creo que hay que aceptar que hubo persecución política de algunos funcionarios. Nos toca hacer una pausa para que cada uno continúe como bien tenga. Desafortunadamente el tema de la corrupción toca todos los lados, la verdad. Pero el caso de Odebrecht, que digamos es tan grave y es tan sintomático del apoyo que se da, ilegal por lo demás, porque son multinacionales que entregan recursos que no aparecen inventariados en lo que se tiene que presentar. ¿Ustedes creen que es un hecho aislado o que simplemente fue porque en Brasil se destapa la caja de Pandora y que la política, las elecciones están salpicadas por una ilegitimidad muy grande, porque el dinero es como lo que está manejando los resultados? ¿O? Bueno, el escándalo de Odebrecht no se destapa en Brasil, se destapa en Estados Unidos. Sí, pues es un escándalo grande, hay corrupción y todo lo demás, pero como lo del fútbol, que también se destapó en Estados Unidos. Pero también hay que mirar otros intereses detrás. Obvio que es un escándalo de corrupción, pero a Estados Unidos también le interesa poner el énfasis, tanto en ese como en el de la FIFA que dices, en países que son en algún momento rivales o que representan, o gobiernos que representan
que han controvertido su orden en la región y todo lo demás. Pero el es fútbol clarísimo en el tocó caso todos de los Brecht. países y Odebrecht también. Pero fundamentalmente los países asiáticos y estos países que votan independientemente y todo lo demás. Eso tiene, Europa eso tiene se tocó sus- toda con el fútbol. Pero eso tiene sus Asia se implicaciones. tocó. Ahora, yo sí quiero llamar la atención sobre eso. Claro, estamos hablando de la corrupción en Colombia, pero los grandes casos de corrupción, y aquí es terrible, yo no estoy diciendo que sea buena ni mucho menos, ¿sí? O que se pueda minimizar, pero los grandes casos de corrupción quedan absolutamente impunes. Por ejemplo, el escándalo de la Enron, en el cual se vio el escándalo más grande de corrupción hasta la crisis financiera del 2008. Se vio implicado el gobierno de Bush. Ahí entran los controles financieros, bueno, pero la quedémonos manipulación en Colombia, financiera. aunque... Pero es que es bueno ponerlo. El escándalo claro, del 2008 que derrumbó el sistema financiero. No hay 20 banqueros presos, siguieron ganándose lo mismo. Es el Estado, perdón, es Consuela, las con todo agencias respeto, auditoras y todo lo demás. Hablar de los Estados Unidos, para hablar del tema de corrupción cuando tenemos los problemas en Colombia solamente Pero demuestra... quiero ponerlo en el contexto. Sí, pero es que ese es un contexto de un discurso donde los grandes problemas en el mundo es son producto de los Estados discurso, Unidos. No es ningún discurso. Perdón, Es lo que quiero decir perfectamente claro que en el aceptémonos para no 2008... discutirlo. Yo lo que les pido es que nos situemos en Colombia, donde los Pues no problemas sé. son enormes. A mí me dijeron el tema de la corrupción. A mí no me dijeron el tema de la corrupción en Colombia. Entonces yo puedo ponerlo en un contexto por también. supuesto, pero yo lo que propongo es que lo hagamos en Colombia, bueno, porque tenemos unos problemas enormes como para hablar de la Pues corrupción. hagámoslo, en pero Estados entonces Unidos. estoy haciendo alusión de que es una cuestión que el escándalo de Brecht estalla en Estados Unidos, Pero qué no está en bueno, Brasil. qué bueno que hubiera Sí, estallado. pero qué bueno que hubieran estallado otros grandísimos también. Y Por sí. ejemplo, el tema de la manipulación con las armas atómicas que tenía Irak, que ha generado Consuelo, millones de... hablemos pero por de favor Colombia, también. por favor, sí, porque pues metámoslo hablar de porque es los el país Estados que Unidos- nos está juzgando en este momento. No, pero es que no nos están Ahora, juzgando. claro. Lo que están haciendo es destapar un problema Estados que tenemos Unidos en se erige Colombia. como el amo de la moral en el mundo y el amo de todo. Entonces... Yo creo que, Noemí, francamente, me parece que aquí, más allá del discurso antinorteamericano y un ejercicio de izquierda tratando de defender unas administraciones corruptas en América Latina, no tiene entonces la América Latina sí podemos hablar, pero no podemos hablar de Estados Unidos. A ver, aquí en este programa, perdóneme, Yo no voy a hablar de América Latina, yo quiero que hablemos de Estás hablando de administración corrupta, entonces hablemos en concreto de cada administración. Hay una regla en ese programa que es sagrado. Lo primero es que siempre los invito diciendo tienen libertad para hablar sobre un determinado tema, absolutamente. De modo que si Consuelo se quiere referir a la parte internacional y Rafael ya me referí a la parte colombiana. Ya me referí, ya no voy a seguir hablando de Colombia, que hay muchísimo que hablar, muchísimo escándalos. Si me permiten, yo creo que hay que hacer varias cosas en relación con Colombia. Uno que resulta positivo es que probablemente el escándalo de Odebrecht estaría hoy tapado si los gringos no lo hubieran destapado. Lo que ocurre con el escándalo de Odebrecht, como lo que ocurre con el escándalo de Alejandro Lyons, el gobernador de Córdoba, hoy en los Estados Unidos, es que los Estados Unidos terminan controlando la información y eso hace que la fiscalía y los jueces acá no lo puedan tapar. Y eso es una gran tragedia para los involucrados en Colombia, pero es una gran beneficio pero el fiscal de Colombia ¿Sí? Yo creo que los organismos de control en Colombia en pero este es que momento, no pueden los hacer tres... otra cosa, Noemí. Pero yo No creo que lo están haciendo. También tenemos que pueden hacer apoyarlos. otra cosa. Yo creo que hay que apoyarlos, pero hay que decir que no pueden hacer otra cosa. ¿Qué tienen de ventaja esos dos escándalos? Tienen la ventaja de que están destapando el gran problema de corrupción que hay más allá de la clase política, que es muy grave, en la rama judicial. Y cuando la sal se corrompe, mal destino tienen las sociedades. Así que me parece que es sumamente positivo que los dos escándalos se hayan destapado y tendríamos que esperar que esto llegara hasta las últimas consecuencias. Una, ¿sabemos si el presidente Santos estaba involucrado o no en la financiación ilegal de su campaña? ¿O aquí también vamos a tener otro elefante en la Casa de Nariño? Es decir, un presidente que dice que fue a sus espaldas. Yo estoy absolutamente convencido de que por los montos del dinero el presidente Santos sabía y que más temprano o más tarde nos vamos a enterar que sabía. ¿Quiénes más en esa campaña sabían? Y no me refiero a la del 2010, me refiero a la del 2014. No lo sé, pero estoy seguro de que habrían otras personas involucradas en la financiación ilegal de esa campaña y que nos vamos a enterar de que eso ocurría. Y lo otro, y en paralelo, y son ¿Y por cosas qué no distintas. se refiere a la del 2010 y también Porque se refiere Uribe era el jefe de campaña? Lo de Santos ya está aprobado. porque se prescribió, pero de todas maneras... Pero está aprobado. Pero digo, es que el 2014 es mucho más grave. Yo estoy convencido que no es solamente Odebrecht, estoy convencido de que hay otras multinacionales involucradas en la financiación ilegal. Más tarde o más temprano nos vamos a enterar. Me parece que el hecho de que Ñoño Elías haya terminado
en los dos procesos, tanto en el de Lyons como en el de Odebrecht, probablemente pueda hacer que el ñoño Elías habla, y si habla, al final va a terminar salpicando a muchísima gente, porque es claro que esa plata no iba solamente a los parlamentarios. Y me parece también positivo que sepamos quiénes otros de esa campaña estaban involucrados. Ahora, en paralelo, nada tenía que ver esa financiación ilegal con la adjudicación de contratos en la administración de Santos. ¿Son simplemente problemas separados, uno de los sobornos y otro distinto de la financiación ilegal, o están vinculados? Ese vínculo no se ha buscado y tenemos que encontrarlo. Y me parece fundamental que eso ocurra. Estoy de acuerdo con que hubo financiación ilegal, pues eso es lo que se está investigando, muy posiblemente que... Pero usted no ve relación entre los resultados electorales y el dinero que financia las campañas, los contratistas que aportan, que yo no creo que sea demasiado desinteresado. No es nuevo, la campaña de Uribe tiene unos escándalos de financiación también bastante graves. Sí. Consuelo estaba obsesionada con el presidente Uribe. No estoy sobre eso. El presidente Uribe dejó de ser presidente en el 2010. Pero Consuelo sigue manipulando la opinión pública y sigue... No manipula, sigue ejerciendo un liderazgo que es una cosa completamente sigue al frente, distinta. sigue enfrentando el proceso de paz. Sin gobernaciones, sin medios de comunicación, alcaldías, sin mermelada, con absolutamente en la oposición. Con un poder enorme tratando de sabotear. Sí. Ahora, el liderazgo y otras cositas. Dicho esto, ustedes pueden seguir hablando del paramilitarismo y todas estas cosas, ¿no? ¿Pero el paramilitarismo cuándo? ¿Ahora? Hace mucho rato, desde hace mucho rato. ¿Pero cuál paramilitarismo ahora? Pueden decir que el presidente Uribe está hablando... Hoy hay bandas criminales, pero no bandas paramilitares. Es una cosa completamente distinta. No hay ya unos grupos paramilitares que enfrenten la guerrilla. Están aliados hace mucho tiempo. Bueno, las guerrillas y las famosas anteriores bandas paramilitares. Vamos a hacer una no hay enfrentamiento entre ellas. Que necesitamos para unos avisos y continuamos ya casi para concluir, desafortunadamente, porque los voy a volver a invitar para debatir estos temas. Bueno, y habiendo visto pues que las tres ramas del poder están mostrando tanto vínculo con la corrupción, se pregunta uno si no irá a ser necesario una constituyente, porque por el Congreso es muy difícil que entren las transformaciones sociales o de esta índole en el país. ¿Ustedes creen que la solución va a ser una constituyente? ¿O usted como precandidato que le propone al país en esta materia? Yo confío en que no haya necesidad de una constituyente, Noemí. Esa es una caja de Pandora, sabe cómo se empieza, pero nunca cómo termina ni qué sale de ella. Pero en todo caso sí hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, se puede establecer una regla que diga que un funcionario público que esté incurso en actos de corrupción o una persona particular nunca más pueda ser empleado público por haber sido condenado por corrupción. Se puede establecer que una persona que haya sido condenada por corrupción, no va enviando sanciones. Una persona que haya sido condenada por corrupción nunca más pueda contratar con el Estado, ni que puedan las compañías de la que es socia contratar con el Estado. Se puede establecer que no haya casa por cárcel para los corruptos. Se pueden establecer sanciones pecuniarias dirigidas a la extinción de dominio de manera más eficaces para también dar ese mensaje. Hay que hacer una depuración de la Fiscalía. ¿Usted cree que eso lo apruebe el Congreso? Yo creo que este Congreso no, está mermelado, pero confío que en el próximo Congreso con unas mayorías distintas eso sea posible, Noemí, que no tengamos que irnos a una constituyente. Pero puedo seguir, hay que acabar muchas de las contralorías. Pero su jefe propone constituyente, el presidente Uribe. No. Yo lo he oído. Eso no es así. Eso es una última alternativa. No hay que cerrarse esa puerta, pero esa no debe ser la primera de las posibilidades. Hay que reformar las contralorías, acabando muchas y ciertamente tecnificándolas, depurar la fiscalía, hacer la gran reforma de la rama judicial. Hay que establecer un conjunto de mensajes para la sociedad que permitan entender a cabalidad que los recursos del Estado son los recursos de todos y que no son simplemente un ente allá que no tiene dueño y cuyos recursos tampoco tienen dueño. Consuelo, y usted como profesora universitaria, para que los muchachos, que me tiene muy, muy afectada la indiferencia, la anomia de la juventud, que por ejemplo uno se iría a la calle a solidarizarse con los muchachos de Venezuela que están perdiendo la vida y arriesgándose por defender la democracia. Consuelo diría, o por los otros, no importa, pero juventud activa. ¿Usted qué le diría a sus estudiantes para que no pierdan la esperanza de que la corrupción es posible combatirla? ¿Cómo? Bueno, a ver, yo empiezo por decir que el tema de la corrupción es absolutamente repudiable, es un delito gravísimo, es un crimen apropiarse de los recursos de la salud y, por ejemplo, los recursos de la educación. El caso de la salud es patético realmente.
y hay que poner medidas. Estoy de acuerdo con las medidas que propone, pero Qué bueno. pero ¿qué pasa? Que hay interpuesta, pero todo se puede hacer por interpuesta persona, ¿no? Eso siempre se puede hacer. Siempre contratar y todo lo demás. Se puede hacer el esguince de la Pero norma, hay que eso no hacer, significa que bueno, esas pero de cosas no todas se deban maneras hacer. hay que tomar medidas, hay medidas en serio. Por ejemplo, el tema de la famosa puerta giratoria, eso se ve en los medios casi como un chiste, lo anuncian, no es que viene de aquí y va para allá, viene de allá y va para acá. Pero ¿usted cree entonces, que el Congreso sí es capaz de adoptar ese tipo de medidas en esta materia, en materia de reforma política, territorial? el Congreso, de pero no tierras, es de todo? solamente el Congreso, eso tiene que haber una mayor presencia ciudadana y mayor participación y mayor visión. Los órganos de control no pueden ser nombrados por los mismos ¿Constituyentes sí o no? No, yo en este momento no, puede ser más adelante, pero en este momento, en este país tan polarizado, no creo que salga nada de ahí. Hay que sacar, se necesitan recursos. Yo creo que el problema más, la corrupción es un problema enorme, pero el problema más grande de este país es sacar adelante el acuerdo de paz, implementar los acuerdos de paz. Si no hay recursos, eso es muy difícil que se pueda hacer. Si la reforma tributaria lo que hace es gravar a la clase media y a los bajos. Desafortunadamente nos toca dar por terminado el programa, ya me dijeron que no da más tiempo, pero el riesgo de que allí también haya corrupción es muy grande. Tenemos que pedirle a todos los líderes del país y a nuestra sociedad que de verdad haya un rechazo y una sanción social, moral muy profunda contra los que están cooptando el Estado y robándose los recursos que son de todos y que con tanta dificultad pagan los contribuyentes. Muchas gracias.